Carva, te puedo decir Carva, ¿no? Sí. Para los amigos sos Carva. Carva, contanos, la pregunta del millón que muchos nos preguntamos es ¿por qué están subiendo tanto los casos ahora? Y en particular yo me pregunto ¿por qué ahora y no enero y febrero, donde supuestamente hay más mosquitos? O así por lo menos lo percibo yo. Bueno, es muy interesante la pregunta. En primer lugar, los casos están creciendo porque hay mosquito transmisor en gran parte del país y en nuestro país justamente no hay circulación de mosquitos durante todo el año. Digamos, en los momentos que hace frío, los mosquitos están como huevos en nuestras casas, escondidos ahí, pero no están como adultos circulando. Entonces, hay un proceso en el cual tiene que venir alguien contagiado de algún país donde haya circulación, esa persona tiene que tener el virus en sangre, el mosquito lo tiene que picar, que recordemos que solo pican las hembras en un momento particular de su vida, y ahí empezar de nuevo a circular y generar cada vez más casos. Entonces, eso viene con un retraso, no es automáticamente, apenas empezamos a ver mosquitos adultos en nuestras casas, se requiere un proceso que siempre suele verse hacia febrero, marzo, abril, aunque este año estamos viendo muchos casos, una crecida muy fuerte de casos, tal vez un poco retrasada respecto al 2020 y 2016, que fueron los años con picos más fuertes de dengue. Mira. ¿Y por qué ese retraso? ¿Se sabe? No se sabe, no sé si hay forma de saberlo, pero es una característica que se está analizando en este momento. ¿Y que puede tener que ver con el clima, con la ola de calor o algo así? Bueno, es probable porque no tuvimos fríos en varios meses, entonces estamos con climas propicios para que se desarrollen estos mosquitos que necesitan alrededor de 4 o 5 días con 20 grados, una temperatura de alrededor de 20 grados, ahí los huevos eclosionan, se desarrollan las larvas y terminan llegando a adultos, que son los que terminan transmitiendo la enfermedad, solamente si picaron antes a una persona contagiada. Claro. A mí me pasa que yo veo un montón de Aedes, me pone muy nerviosa porque los veo, o sea, ya están ahí, están adentro de las casas, los vi, hay que tener cuidado con los floreros, vi larvas de mosquito en el florero, mamá te dije que cambies el agua de los floreros, aunque vivas en un departamento, lo sacó después, todo bien, hay que sacarlos. Y lo que yo quiero saber es esto de que se habla de los 4 tipos de virus, ¿cómo es? Excelente. Bueno, justamente el dengue tiene 4 serotipos distintos, que llaman fácil, 1, 2, 3 y 4. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. El punto es que en los lugares donde hay más de un serotipo circulando a la vez, suele haber más prevalencia de los casos más graves de dengue. Porque hay distintas teorías, pero se supone que la respuesta inmunológica contra un serotipo es muy imperfecta contra otros serotipos. Y esa imperfección también puede complicar las cosas y generar casos más graves. Tal vez esas hemorragias inducidas por la respuesta inmune medio imperfecta hacia otro serotipo. Entonces, no queremos que haya más de un serotipo, y si nos protegemos mediante vacunas, necesitamos vacunas que protejan muy bien contra los 4 serotipos a la vez. Por eso no es tan fácil desarrollar vacunas como con otros virus de la misma familia. Por ejemplo, la fiebre amarilla es un virus de la misma familia, pero tiene un solo serotipo. Entonces, con una vacuna protegiendo contra ese serotipo, claro, porque viajaste en zonas de prevalencia. ¿Por qué serotipo? ¿Qué es lo de serotipo? Bueno, son virus diferentes, pero son de la misma especie. Y se dice serotipo porque se pueden reconocer con los anticuerpos que vienen de la serología de distintas personas. O sea, de sangre, claro. Claro, vos tenés anticuerpos, tenés serología contra dengue 1, podés reconocer esa serología distinta a la de dengue 2, 3 y 4. Entonces, por eso se dicen serotipos. ¿Y cuál está circulando ahora? Bien, es muy interesante porque habitualmente en nuestro país circulaba durante todo el proceso dengue 1 y hacia el final venía un poco de dengue 4, sobre todo en el norte del país. Y este año apareció dengue 2, un serotipo que hacía mucho que no circulaba en nuestro país, y el dengue 2 fue muy predominante, limpió rápidamente los otros serotipos y prácticamente ahora estamos viendo dengue 2. Entonces es una situación epidemiológica novedosa respecto a los últimos brotes fuertes que tuvimos
tuvimos. Del 2020 no era dengue 2. De 2020 era dengue 1 y hacia el final un poquito de dengue 4. Y ahora tenemos dengue 2, que no es en particular más peligroso, menos peligroso, pero sí estamos ante una situación nueva donde probablemente muchas personas tenemos anticuerpos contra otros serotipos, porque también cuando hay mucha circulación de esta enfermedad hay muchísimas personas que se contagian y son asintomáticos. Muchísimos. De hecho, se calcula que 400 millones de personas por año se contagian de dengue en el mundo. De esos, un pequeño porcentaje son sintomáticos. Entonces, es complicado que aparezca un nuevo serotipo, que no es nuevo, pero que es novedoso respecto a brotes anteriores. Por eso nos tenemos que cuidar particularmente. O sea, a ver si entendí. Nos tenemos que cuidar porque venían circulando en el 2020 en particular otro serotipo, entonces quizás yo tuve en el 2020, o sea, me infecté con el virus. Sí. Puede ser porque conozco mucha gente que tuvo dengue en el 2020, empezaba la pandemia y había mucha gente con fiebre y al final resultaba que era dengue. Entonces quizás yo lo tuve y ahora que viene el dengue 2, mi sistema inmune puede querer atacar al virus de dengue 2 y está medio confundido porque tuve antes dengue 1 o 4 y ahora me puede agarrar una forma grave de la enfermedad. No es que, digamos, eso no es escrito sobre piedra, pero no, está bien, se supone que esa es la idea. Se supone que tener una inmunidad parcial contra uno de los serotipos tal vez pueda complicar las cosas en caso de que esa persona se contagie con un serotipo distinto. ¿Y por qué cada 3 años tenemos estos picos de dengue? Que no lo termino de entender. Pregunta del millón. Eso se sigue discutiendo en los congresos de virología. No se entiende muy bien, pero sí está muy bien descrito. Yo creo que un poco lo que sucede es lo que hablábamos antes. Muchas personas son asintomáticas, entonces muchas personas desarrollan inmunidad contra el dengue y los siguientes años estamos bastante protegidos en la población. Después esa protección baja por distintos motivos y volvemos a estar susceptibles y volvemos a ver picos grandes. Pero sí, es como vos decís, cada 3 años suelen haber picos grandes de esta enfermedad. ¿Y cómo es en términos de política pública lo que se puede hacer para prevenir? Bueno, es muy interesante. Además, siempre nos pasa que nos acordamos del dengue medio tarde. Nos acordamos del dengue cuando ya vemos mosquitos adultos. Claro. Y eso es tarde. Porque la hembra, cuando va a poner los huevos, algún lugar va a encontrar. Si vos descacharraste todo, tal vez le cueste un poquito más, pero tal vez termine encontrando un lugar para poner los huevos. El momento ideal para hacer prevención de dengue es en invierno. Porque en invierno, en nuestras casas, están los huevos de los mosquitos sin poder hacer nada, totalmente desprotegidos. Claro. Entonces, si sacamos los reservorios de agua, tiramos lavandina en donde pueda haber agua o agua hirviendo, que también destruye los huevos, tal vez protegemos un poco más. Entonces, políticas en este momento, hay que hacer una campaña fuerte de eliminación de depósitos de agua, el famoso descacharreo, que tal vez no es la expresión más adecuada, o tratar de no tener lugares con agua dentro de nuestras casas y dentro de nuestras casas, sobre todo, que es donde prefiere este mosquito estar. Es un mosquito que suele estar adentro de las casas, que no vuela mucho, que no anda muy lejos, no está demostrado que no va más allá de 100 metros. Entonces, si nosotros podemos proteger una manzana, podemos justamente cuidarnos todas las personas que viven en esa manzana. Claro. Eso en particular, y bueno, en este momento nuestra autoridad regulatoria, la ANMAT, está analizando una vacuna que viene bastante promisoria. Es la segunda vacuna contra el dengue que se licencia. Ya se acaba de aprobar en Brasil con buenos resultados y veremos qué pasa. La vacuna anterior no fue lo eficaz que quisimos, así que está solamente recomendada en lugares de alta circulación de la enfermedad, pero parece que esta vacuna viene muy bien y probablemente, esperemos, la tengamos para el próximo año. ¿Y quién la desarrolló? El laboratorio Takeda. ¿Y por qué tardan tanto en desarrollarse? El dengue existe hace muchísimo tiempo, mucho más que el COVID-19. Sin embargo, vacuna para COVID-19 tuvimos enseguida y para el dengue parece que tardó o está tardando muchísimo en desarrollarse una vacuna efectiva. ¿Por qué eso? Bueno, hay patógenos que las vacunas se desarrollan muy rápido y otras que cuesta mucho más. Y tampoco entendemos muy bien por qué es eso. A veces entendemos qué hace el sistema inmunológico, a veces no, depende de cada virus. En este tenemos un desafío
extra, que son los 4 serotipos. Necesitamos proteger contra los 4 serotipos a la vez. Claro. Y lo que suele pasar Como 4 con las vacunas. Claro, 4 vacunas en una. Son Sí. vacunas tetravalentes. Claro. Pero que tienen que funcionar las 4 igual. No puede ser que la de dengue 2 ande joya y la de 1, 3 y 4 anden más o menos. Eso no queremos. Necesitamos que anden las 4 iguales. Entiendo. Y depende, los virus, cada uno de estos tienen particularidades. Algunos replican antes o después, o tienen distintas dinámicas dentro de las células que infectan. Entonces, no es tan sencillo hacer una vacuna que protege igual contra los 4 serotipos. ¿Por qué? Son diferentes también ellos, entre ellos. Muy bien. Y otra medida que a veces se reclama, pero que no queda claro si es efectiva o no, es la fumigación. ¿Eso sirve o no sirve? Bueno, en parte sí, digamos, en parte sí, porque la fumigación ataca a ya los individuos adultos. En general se suele hacer en lugares donde no hay mosquitos aedes. Por ejemplo, en un parque es muy raro encontrar en un parque donde están los culex, que son esas bestias, esos Sí. mosquitos que te pican en serio, Sí. que te dejan el ronchón. Que nada que ver con los aedes que son chiquitos, casi no los ves a veces. Y casi son difíciles de matar. Son difíciles de matar Los odio. y la picadura es bastante imperceptible. Y la hembra, cuando pica, suele picar a varias personas hasta llenarse la panza de sangre. Cosa de ir contagiando a todos. Claro, justamente No, por eso es complicado. En cambio, Culex viene, te pica a vos, se llena de sangre la hembra y ya se va a poner los huevos. Es distinto. Y eso sí suelen estar en lugares como parques, donde vemos la fumigación, que muchas veces tal vez no funcionan tanto para prevenir del dengue. Tal vez sí un poco, pero solamente a los individuos adultos. Si hay larvas desarrollándose, en 2 días va a haber adultos de nuevo. Mira. ¿Y cuánto vive un mosquito más o menos? Bueno, más o menos, depende de la temperatura y esas cosas, pero tal vez 4 o 5 semanas por ahí puede vivir. Y Pero el huevo puede vivir mucho más. El huevo puede aguantar un año entero dentro de tu Claro, casa. ese es el problema. Si hace frío, no se va a romper ese huevo Claro. y Espera se el puede calor, bancar todo el claro. invierno. Y ese es el peligro. Claro, yo que sé la fumigación, porque si mato a los adultos, pero los huevos están ahí esperando a que haga calor, nada, Claro, van a volver no va a servir, claro. poco tiempo después a aparecer. Bien, excelente. Carlos, espectacular. Tenemos que ir cerrando. Ajá. ¿Algún mensaje que nos quieras dar? ¿Algo para cerrar? Bueno, justamente que nos cuidemos, que ante síntomas febriles es importante ir al médico, porque es importante, si es poco probable, pero si se desarrolla una enfermedad grave, es importante darse cuenta antes, así que lo antes posible hay que ir al sistema de salud, tratar de no tener reservorios de agua en casa y si podemos, si nos acordamos, cuando haga frío es un buen momento para hacer prevención. Te vamos a invitar en invierno de nuevo para que Dale, te vuelvas a sí, hacer yo acordar. contento. Muchísimas gracias, Carva. Estuvo clarísimo, aprendimos un montón y muy necesario. Excelente. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Ya venimos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.